Estimados asistentes, tengan todos un buen día. En esta oportunidad seré la moderadora de este importante debate titulado El marxismo y su influencia en la Unión Soviética, el cual estará conformado por Ángel Torres, Alfredo Gutiérrez, John Aguilar y Albert Alfaro. La metodología del siguiente debate consiste en la separación de 2 rondas, en la cual cada ponente tendrá como máximo 2 minutos, en la cual expresará su opinión al respecto del tema planteado. Gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar sobre el marxismo en la Unión Soviética. El estudio de los fundamentos del marxismo requiere un trabajo serio y profundo, que exige, por tanto, esfuerzo y tiempo. El marxismo o socialismo científico es el nombre dado al conjunto de ideas concebidas por primera vez en Marx y Engels, siendo la ideología más grande de todos los tiempos. El marxismo en la Unión Soviética previeron la posibilidad de construir el socialismo en su inmenso país, llamando a la clase obrera a la lucha decisiva, organizando el asalto de la fortaleza del régimen de la explotación y alcanzando un completo triunfo, en lo que han apuntado ya a grandes éxitos. El gran valor de la filosofía marxista proporciona a los trabajadores el conocimiento de las leyes, del desarrollo del mundo objetivo y de la transformación del mismo. Es un instrumento poderoso en la lucha, pues por la emancipación de los trabajadores de toda forma de presión, por la creación de una sociedad nueva, una sociedad pues mejor y más justa. La teoría marxista proporciona una base científica a la política revolucionaria. Quien en política se guía por sus deseos subjetivos jamás será otra cosa que un mero soñador, o bien correrá el riesgo de ser arrojado al vertedero de la historia, pues esta no se acomoda a las leyes de la misma. Por eso subraya Lenin la necesidad de analizar con vertera sensatez científica la situación objetiva de las cosas y la marcha objetiva de la evolución, cuando se trata de marcar la línea política del partido y luego aplicar esa línea con toda la energía revolucionaria. Y Marx decía, hay que tomar las cosas como son, es decir, defender las causas de la revolución en la forma que corresponde al cambio sufrido por las circunstancias. Bueno, por mi parte yo les voy a hablar del leninismo. ¿En qué consiste el leninismo? El leninismo es la interpretación del marxismo en las necesidades de Rusia. En el año de 1917, Lenin implanta una revolución gracias a sus ideas. El proletariado lo que busca es pues una revolución. Lenin nos dice que para que exista una revolución, lo que se tiene que hacer es una lucha, y él nos dice que la lucha tiene que ser una lucha armada, necesariamente, porque si esta lucha no viene a ser con armas y fuego, pues no se haría llamar revolución. Lenin nos plantea que la revolución debe trascender en el mundo entero. Él quería que la revolución que se había realizado en Rusia no solamente quede en Rusia, sino también quería que esta revolución trascienda a los diferentes países del mundo. Y pues Lenin nos plantea también que en Rusia, que era un sistema feudal en esos tiempos, se dé un cambio drástico, y para esto lo que él proponía es que el proletariado realice una revolución y el proletariado tome el gobierno y esté a cargo del gobierno. Lenin pues es un hombre que ha vivido diferentes ocasiones de tristeza. Era un hombre acomodado, pero en realidad ha sufrido mucho porque su hermano también había sido asesinado por el zar.
Y dado este caso, pues Lenin lo que hace es tomar las riendas y comienza a crear ideas. Y lo que él plantea hasta hoy en día aún queda vigente y es considerado uno de los pensadores más sobresalientes que interpretó el marxismo en Rusia. Ahora les voy a hablar cuán importante ha sido el leninismo en todo el mundo en el siglo XX y en el siglo de hoy. Hoy en día el leninismo, muchos desde la caída de la URSS lo consideran como algo que es imposible de poder transformarlo. El leninismo pudo existir hasta los años de 1991. Después de la caída de la URSS, lo que sucede es que se desintegra la Unión Soviética y el pensamiento marxista-leninista comienza también a desintegrarse junto con la URSS. Bien, ahora me toca hablar a mí sobre el Estado, ¿no? El Estado de lo que constituía Lenin. Sabemos todos que en este mes, en noviembre, se cumple 100 años de la Revolución de Octubre, en la que Lenin fue el triunfante. Pero también tenemos que recordar que en este mes, un 4 de noviembre, también fue electo presidente por Chile Salvador Allende, el presidente que vio y tuvo una visión una vía democrática al socialismo. Eso nomás lo quería hacer como un paréntesis. Ahora voy a hablar sobre lo que es el Estado para Lenin. Para eso voy a citar su obra sobre el Estado, publicado en 1919, 2 años después de la revolución bolchevique triunfante. Bien, este libro que nos explica Lenin es acerca de cómo tiene él la concepción del Estado. Él cree que el Estado es un Estado opresor, un Estado que separa las brechas entre ricos y pobres. Lo que Lenin también plasma acá en este libro es que el Estado, es que en algún tiempo no hubo Estado y en algún periodo determinado aparecieron los que son los esclavos y los propietarios, por decirlo de algún modo, pero él no lo dice de esa forma. ¿Qué más podríamos hablar sobre Lenin? Supuestamente el Estado es el ente regulador que debía tener todo país, que debía salvaguardar la integridad de una persona. Pero ya sabemos lo que Lenin opina sobre el Estado, que es un órgano destructor de la persona, un órgano que sinceramente mutila a la persona y a su integridad. Es lo que Lenin les habla a los militantes del partido allá en la conferencia de 1919 en la que les estoy hablando yo. Bueno, a continuación le hablaré sobre la dictadura del proletariado, en la cual se refiere que a un estado en que el proletariado tiene el control del poder político en lugar de la burguesía, cuyo dominio se considera en oposición una dictadura de la burguesía. La dictadura del proletariado es la organización centralizada de la fuerza, en la cual es ejercida por los trabajadores y explotados para aplastar el sistema explotador. El objetivo del proletariado es destruir las bases sobre los descansos de explotación del hombre por el hombre, convertir en un miembro de una sociedad en trabajadores, suprimir la división de la sociedad en clases y establecer la nueva relación de colaboradores y solidaridad entre hombres. Iniciando con la segunda ronda, pues por mi parte le voy a hablar del Partido Comunista. El Partido Comunista de la Unión Soviética fue la organización que aglutinó la vanguardia del pueblo soviético en la construcción de la sociedad socialista, como sucesor del partido bolchevique. Con este nombre se conoció desde el año 1952 hasta el 1991, aunque las palabras Partido Comunista estaban presentes en el nombre desde el 1918.
fecha en que se pasó a llamarse Partido Comunista Ruso, o también llamado bolchevique. En el 1925, ya constituida la Unión Soviética, se convirtió en el Partido Comunista de los Bolcheviques de la Unión. Posteriormente, en el 1952, se simplificó a Partido Comunista de la Unión Soviética a lo largo de la historia de la Rusia soviética y de la URSS. El Partido Comunista fue el partido gobernante mayoritario. Bueno, a continuación le hablaré sobre la caída del muro de Berlín. Durante 28 años, en el muro de Berlín, erigido por los soviéticos, fue el símbolo más claro del enfrentamiento entre el bloque soviético y el bloque capitalista. Pero el 9 de noviembre de 1989 comenzaría su anhelo desplome. El muro de Berlín, bautizado oficialmente como Muro de Protección Antifascista por la República Socialista Democrática Alemana o RDA, fue fundado el 13 de agosto de 1961 por el bloque soviético, presuntamente para proteger a su población, supuestamente elementos fascistas que pudieron conspirar para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. El muro, uno de los símbolos más patentes de la denominada Guerra Fría, el conflicto no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que dividió política y económica en dos grandes bloques. Al mundo entero se extendió a lo largo de 45 kilómetros. Dividiendo en la ciudad de Berlín en dos partes, además de 115 kilómetros que separaba a la parte occidental de la ciudad del terrorismo del RDA. Como consecuencia de la caída de este muro, permitió la unión de Alemania. Además, significó la derrota del Partido Comunismo, un régimen que veía practicándose desde ya tiempo. Sin embargo, aún más preocupante era lo que significaba esto para la URSS, ya que desde este momento comenzó el fin de la Unión Soviética. Bueno, continuando con la ponencia, les voy a hablar de la desintegración de la URSS. Esto comienza, primero vamos a empezar preguntándonos ¿por qué se da la desintegración de la URSS? Pues la URSS comienza con problemas económicos, políticos y sociales que lleva a cabo a esta desintegración. En 1990, Yeltsin, un parlamentista quien defiende el golpe de Estado realizado por Yanayev, lo que hace es derrotar y luego entrar al poder para de esta forma implantar la difícil tarea del capitalismo. Pues la Revolución Rusa con la Revolución Rusa comienza el gran avance, la industrialización de la URSS. Después seguidamente viene la Guerra Fría, en donde la URSS realiza grandes avances como carreras espaciales, disminución del analfabetismo, el voto a la mujer, por ejemplo, grandes avances, lo cual le lleva por un buen camino durante un largo o un lapso de tiempo determinado. La URSS, lo que sucede con la URSS es que Gorbachov, en ese entonces presidente de la URSS, en el año 1985, realiza reformas y se equivoca al hacer estas reformas. Y pues Gorbachov lo que hace es firmar un tratado donde las 9 colonias de la URSS se independizan, y con esto la URSS comienza a desintegrarse hasta el año de 1991, en donde se desintegra por completo y en donde se sacan estatuas de Lenin de los parques, porque en los parques se miraba o se observaba las estatuas del camarada Lenin, pero cuando se desintegra la URSS sucede que lo retiran. Pero hoy en día la URSS aún todavía sigue vivo y creemos que está en condiciones de desarrollarse,
pero esta desintegración ha provocado un declive y un baldazo de agua para la URSS. Bien, continuando y para cerrar ya esta ponencia, a mí me toca hablar sobre la caída de las democracias populares. Pero yo me voy a enfocar en las democracias populares, básicamente en el este de Europa, en el bloque del este. Tenemos democracias, o teníamos democracias populares, mejor hablándolo, como Bulgaria, Rumania, teníamos a Checoslovaquia, a la ex Yugoslavia, Hungría, entre otros. Es el año de 1989 y ocurre la crisis que afecta a todos estos países del bloque, básicamente por las políticas del Glasnost y la Perestroika, dictadas por Mikhail Gorbachev. Yo me voy a enfocar en 3 países fundamentales. Primero, voy a hablar de Rumania. La política, justamente lo que yo había hablado, del Glasnost y de la Perestroika, afectó enormemente al país de Rumania. Su presidente, Nicolae Ceausescu, y su esposa, Elena, fueron torturados al final de su régimen. ¿Por qué? Por todos los atropellamientos que hicieron hacia la gente. Lo curioso del caso rumano es que fue la primera democracia popular en donde se vio derramamiento de sangre, cosa que no pasaron en las otras tantas democracias populares que existieron. Ahora, la ex Yugoslavia tenía problemas sociales, culturales. ¿Qué quiero decir con culturales? Josip Broz Tito había sembrado un país formando uniones entre bosnios, serbios, kosovos, croatas, eslovenos, macedonios, montenegrinos. Pero hay una gran diferencia entre gente de Bosnia y gente de Serbia. ¿Han notado ustedes que la gente de Bosnia particularmente lleva ascendencia turca? Es porque Bosnia fue antiguamente un ducado turco del Imperio Otomano, y los bosnios y los serbios usualmente no suelen llevarse bien. A la muerte de Broz Tito en el año 80, la economía en Yugoslavia se veía en declive y estalla la guerra de las Yugoslavias, ¿no? En el año 91. Es ahí donde la sociedad étnica bosnia se declare independiente, al igual que lo hace Eslovenia y Croacia, ¿no? Y ahora, por último, voy a hablar del caso de Checoslovaquia, ¿no? La unión entre checos y eslovacos. Al igual que el caso polaco, el caso húngaro, el caso rumano, tuvo gran influencia la perestroika y el glasnost, como ya venía diciendo yo. Básicamente estas dos medidas dictadas por Gorbachev, era una bomba de tiempo para que estallaran en todas estas democracias populares. Primero se vino la caída del muro de Berlín, creo que con mi compañero ya lo explicó, y esto desencadenó un efecto dominó en todas las democracias en donde el comunismo era la ideología imperante. En conclusión, el marxismo ha influenciado bastante en la URSS, y esto ha provocado que la URSS se desarrolle tecnológicamente. En el siglo XX ha sido conocido como gran potencia mundial, tanto así que ha llegado a darse un enfrentamiento que fue conocido como la Guerra Fría con Estados Unidos. Pero al momento de que la URSS cae en el año de 1991, se va la ideología y todos los avances que se había realizado en la URSS de quiebre.